muchachos. Nada, ¿Ustedes se fijan en la ropa interior? todo el rato, Carlita. ¿Sí? Es más importante. O sea, ver a una mujer en ropa interior es más lindo que verla desnuda. ¿En serio? Sí, todo el Bueno, rato. bueno, ¿y ustedes creen que nosotras las mujeres nos fijamos en la ropa interior de los hombres? También. Yo creo que si el hombre se fija, yo creo que la mujer también. Hoy día vamos a trabajar en eso, en lo importante de la ropa interior de los hombres y en lo importante que es para que conquisten a las mujeres. Pero la especialista en esto de la ropa interior de hombres es una amiga que ustedes ya conocen, que es la Afife Dogma, y aquí vamos a recibir ahora en la casa de 4020. ¡Hola, Afife! ¡Bienvenida! ¡Saludos a la Carla! ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Cuéntanos lo que vamos a hacer ahora, Afife. Bueno, esto es algo muy entretenido que hemos preparado con la Carlita porque vamos a hacerles un desfile de ropa interior de hombres, pero desfilada por mujeres. Es lo que la ¿Te gustó? lleva... Mira, se sacó hasta la... Es lo que la lleva en ropa interior, es lo que viene, lo que va a estar más fuerte en términos de colores y diseños. Y ustedes tienen que concentrarse en los boxers, en la ropa interior, no en las modelos, por favor, para que puedan elegir uno de los boxers para que después ustedes se lo desfilen a Dominique como una prueba. Y ella va a seleccionar al ganador y me imagino que eso va a ser muy interesante. ¿Les tinca o no? Sí. En esta oportunidad, por supuesto, Uri, no vas a poder participar. ¿Ya? ¿Cómo? Eres el castigado de la semana, por lo tanto, no puedes participar de esta competencia. El resto de tus compañeros, sí. Vamos a tomar ubicaciones para ver a las chiquillas y la ropa interior masculina, que es lo más importante. Venga, vamos. Bueno, muchachos, yo le quería dar la posibilidad a Uri, en realidad no yo, sino que ustedes decidieran si Uri podía disfrutar del desfile o no, pero él no tuvo la mejor actitud, no quiso bajar, no quiso escuchar lo que le quería decir, así que no va a participar. Ya, comenzamos. Comenzamos. Tienes un cuerpo brutal, todo hombre desea. La Lisette está con el número 1, ahí lo ven al costadito, para que vayan pensando si les gusta o no les gusta esa prenda, chicos. Muy bien, Lisette. Estupenda. Modélame así, enamórame, pose, 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 pose. Y vete, Gracias, Vale, lista. pose, 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 pose. Modélame así, enamórame, pose, 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 pose. Y vete así, enamórame, pose, 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 pose. ¿Se puede tocar la tela, no es cierto? I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you Hay unos Budas. you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2. Primero, les vamos a dar un aplauso. Muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, chicos, fíjense bien, porque ahora van a tener que decidir cuál es el boxer que van a elegir. Comenzamos con Enzo, que tú decides primero cuál boxer te vas a colocar. El número 2. Yo el número 5. Está complicado, me gusta el 1 y el 3, güey. ¿Hay manera de probarme los dos? No, te No, tienes Escojo que el uno. elegir El 1. el 1. Muy bien. Voy a elegir el 3. Verde. Sí, porque el verde brilla con luces propias y yo creo que hoy paso por un buen momento y sé que... ¡Qué lindo! Coche. Y bueno, y a mí me queda el 6, porque no hay otra opción. Sí, tomo un helado. Bueno, pero la percha... Obvio. Todo te va a quedar bien, Coche, sí, bien. Wow. Gracias, chiquillas, a todos. Ella es una seductora, se viste a la moda. Vayan adentro, se prueban los boxers, se visten, se preparan, todo lo que quieran hacer. Yo voy a buscar a Dominique junto a Fife, ¿ya? Oye, caliente, caliente.
Ah, ese no tiene el corte como este. ¿No? Este tiene el corte especial. Qué lindo el heladito. Mira el heladito, qué lindo. Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le sueltes el pelo y se lo jalas también. No sé si estás preparada por esta conmoción, porque los chiquillos tienen preparado un desfile en ropa interior y tú tendrás que escoger el que más te gusta. ¿Ya? ¿Estás lista? Lista. ¡Ay, nosotras también! ¡Qué rico! Ya. El boxer que me tocó igual me acomodaba, así que estuve tranquilo y creo que eso también lo transmití y ella lo pudo percibir. Mi sueño era modelar ese lead y dije yo, ese tiene que ser mío. Otro lo encontré medio ahí nomás. Mi desempeño yo creo que fue 102 más o menos en el escenario y con actitud y todo bien y me deja conforme igual. ¡Guau! ¡Qué bien! Sobrio. Sabía yo que esta prueba iba a ser súper complicada para mí. Siempre con el cuerpo yo he sido como reservado. Me gustó más, voy a dirigir más lo que me gustó, que fue la psicodelia. Creo que le iba con mi tatuaje, el verde brilla con luces propias, un verde muy fresco, muy fresh. Y así me siento hoy, demasiado fresh en esta primavera. Meneándola en el centro, meneándola. They say she low down. It's just a room and I don't believe 'em. Ah, un helado. ¡Sí! ¿Te gustan los helados? Pero divertido, ¿no, Dominique? No tuve la posibilidad de elegir, pero igual estoy conforme con este de los heladitos. Me gustaba el que tenía Enzo, así más el color y creo que va más conmigo, con mi edad, todo, pero no descarto este que era de algodón también y unos heladitos simpáticos también. ¡Bravo! Yo soy de los de 40, pero quiero sentirme cada día más vital. Y creo que más colorido, estamos en primavera, está rico el clima. Y esto me agradó el colorido, el prendido. Y la verdad que queda re lindo, ¿ah? ¿Te gustó eso? ¿Cómo te quedó? ¿Te gustó? ¿Se siente cómodo? Me concuerda la personalidad de Enzo con ese diseño. ¿Es disperso? Como, claro, movido. Bueno, Dominique, para que puedas tomar una decisión a conciencia, vamos a invitar a que todos los chiquillos desfilen juntos por acá. Chicos. Es un agrado también competir con Bernardo, que son modelos de verdad, coche, también rico. Yo sentí que andaba como bien parejo con ellos, sí. Bueno, Dominique, no sé si estás súper confundida o súper decidida, pero la verdad es que cada uno de ellos... Todos tienen su estilo, se ven muy bien. Así que, Dominique, tienes que tomar una decisión. ¿Quién es el ganador de esta competencia? El que voy a elegir es porque me gustó el color, pero también tengo ganas de conversar con él. Y es Bernardo. ¡Bernardo! Bien. Muy feliz de que por fin me haya elegido a mí. La única vez que me había elegido antes era también por una prueba de los peinados hace mucho tiempo. Ahora a ver si puedo revertir un poco la última cita que tuve. Los dioses están de vuelta conmigo, así que vamos a darle. Bueno, muchachos, felicitaciones a todos y en especial a Bernardo que ganó la cita con Dominique. Muchas gracias. Que lo pasen. se vista así. Muchachos, vuelvan a la casa. Gracias. Barbra Streisand. Muchachos, directo, así al punto, al grano.
Tienes una cita y esa cita se tiene que concretar. Así que la vamos a realizar ahora. Vas a tener un gran espacio para disfrutar de la compañía de Dominique, porque esta casa se cerrará para ti y para ella. Bueno, y el resto, durante toda la cita, tiene que estar fuera de la casa. No van a poder entrar. Mientras Bernardo disfruta de la compañía de Dominique. Así que les voy a pedir que tengan la gentileza de desalojar la casa. Vamos, muchachos. Cierra todas las puertas porque nadie puede entrar. Solo pueden estar ustedes dos solos, ¿ya? Suerte, que lo pases bien. Gracias. Chicos, no pueden entrar. No pueden entrar a la casa. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza.